Buenas tardes. Hoy en nuestra lectura al parque voy a brindarles la lectura de Relatos escalofriantes de Roald Dahl, una antología, y el cuento se llama El deseo. Bajo la palma de la mano, el niño notó la costra de una antigua cortadura que se había hecho en la rodilla. Se inclinó para observarla atentamente. Una costra siempre era algo fascinante. Suponía un reto muy especial al que nunca podía resistirse. Sí, pensó, me la voy a arrancar aunque todavía no esté a punto, aunque esté pegada por el centro y me duela muchísimo. Se puso a hurgar cuidadosamente los bordes con una uña, la metió por debajo y cuando levantó la costra un poquito, se desprendió de toda entera, dura y marrón, limpiamente, dejando un circulito de piel suave y roja muy curioso. Estupendo, se frotó el círculo y no le dolió. Separó la costra, se la puso en el muslo, le dio un golpecito que la hizo salir volando y aterrizar en el borde de la alfombra, aquella enorme alfombra roja, negra y amarilla que ocupaba todo el vestíbulo desde las escaleras en las que él estaba sentado hasta la lejana puerta. Era una alfombra gigantesca, más grande que la pista de tenis. Sí, mucho más grande. La contempló muy serio, posando los ojos en ella con cierto placer. Hasta entonces no se había dado cuenta, pero de repente le pareció que los colores cobraban un brillo misterioso y saltaban deslumbrantes hacia él. Pero yo sé cómo funciona esto, se dijo. Las partes rojas de la alfombra son trozos de carbón encendido. Lo que tengo que hacer es cruzarla hasta la puerta sin pisarlos. Si piso el rojo, me quemaré entero. Y las partes negras, sí, las partes negras son serpientes venenosas, sobre todo víboras y cobras, gordas como troncos de árbol, y si piso alguna, me morderá, y me moriré antes de la hora del té. Y si la atravieso sin que me pase nada, sin quemarme y sin que me muerdan, mañana, que es mi cumpleaños, me regalarán un perrito. Se levantó y subió unos peldaños de la escalera para tener una panorámica mejor de aquel enorme tapiz de color y muerte. ¿Podría hacerlo? ¿Habría suficiente amarillo? El amarillo era el único color que podía pisar. ¿Lo conseguiría? Aquel viaje no podía tomarse a la ligera. Los riesgos eran demasiado grandes. Al mirar por encima de la barandilla, en la cara del niño, flequillo de un dorado casi blanco, enormes ojos azules y una barbilla pequeña y puntiaguda, se reflejaba la ansiedad. En algunos puntos escaseaba el amarillo y se abrían uno o dos vacíos enormes, pero parecía que llegaba hasta el otro extremo. Para una persona que ayer mismo había logrado recorrer el sendero enlosado que va desde los establos hasta el cenador sin pisar raya, aquella alfombra no tendría que ser demasiado difícil. Lo peor eran las serpientes. Solo de pensar en ellas, una leve corriente eléctrica le recorrió las piernas hasta la planta de los pies como si fueran alfileres. Bajó despacio las escaleras y llegó hasta el borde de la alfombra. Extendió un piececito enfundado en una sandalia y lo colocó con precaución en una mancha amarilla. Después levantó el otro pie. Tenía el sitio justo para poner los dos juntos. Muy bien, había empezado. En su resplandeciente rostro ovalado había una extraña expresión de concentración y quizá estuviera un poco más pálido que antes. Llevaba los brazos separados del cuerpo para mantener el equilibrio. Dio otro paso, levantando mucho el pie por encima de una mancha negra, tanteando cuidadosamente con el dedo gordo para alcanzar un estrecho canal amarillo que había al otro lado. Una vez dado este segundo paso,
Se detuvo para descansar. Se quedó inmóvil, muy erguido. El estrecho canal amarillo ocupaba un trecho ininterrumpido de al menos 4,5 metros y avanzó por él cautelosamente, poco a poco, como si caminara por la cuerda floja. En el punto en el que el canal amarillo se deshacía en arabescos laterales, tuvo que dar otra larga zancada, esta vez para evitar una zona negra y roja con un aspecto atroz. A mitad de camino empezó a tambalearse. Agitó los brazos desesperadamente como un molino de viento para mantenerse en equilibrio. Logró llegar al otro extremo sano y salvo y volvió a descansar. Estaba jadeante y en tensión, de puntillas, los brazos estirados a los lados del cuerpo y los puños apretados. Se encontraba a salvo en una gran isla amarilla. Tenía mucho sitio, era imposible caerse y se quedó allí tomando un respiro dubitativo a la espera, con el deseo de seguir para siempre en aquella isla amarilla de seguridad. Pero el temor a que no le regalasen el cachorro le empujó a seguir adelante. Siguió avanzando paso a paso, bordeando las manchas, deteniéndose entre una y otra para decidir el lugar exacto en que debía poner el pie. En una ocasión pudo elegir entre continuar por la izquierda o por la derecha. Se decidió por la primera posibilidad porque, aunque parecía la más difícil, no había tanto negro. Era este color lo que le ponía nervioso. Lanzó una rápida ojeada por encima del hombro para ver lo que había avanzado. Había recorrido casi medio camino y ya no podía volverse atrás. Había llegado a la mitad y no podía ni retroceder ni saltar a un lado porque se encontraba demasiado lejos. Y al contemplar la gran mancha roja y negra que se extendía en el perímetro, una antigua sensación de miedo y mareo en el pecho, como aquella vez que se perdió en la parte más oscura del bosque de Piper una tarde de la Pascua pasada. Avanzó un paso más, colocando cuidadosamente el pie en el único trocito amarillo que tenía a su alcance, y en esta ocasión la punta del pie quedó a 1 centímetro del negro. No lo pisaba, estaba seguro de que no lo pisaba, de que una estrecha franja amarilla separaba la punta de la sandalia de la mancha negra. Pero la serpiente se agitó como si sintiera la proximidad del niño. Levantó la cabeza y clavó en el pie sus ojos brillantes como cuentas de cristal, esperando el momento en que la tocara. No te estoy pisando, no me muerdas, sabes que no te estoy pisando. Otra serpiente se deslizó sin ruido junto a la primera y levantó la cabeza. Ya eran 2 cabezas, 2 pares de ojos que miraban el pie, que contemplaban un trocito desnudo del pie, justo por debajo de la tira de la sandalia por donde se veía la piel. El niño se puso de puntillas y se quedó inmóvil, muerto de miedo. Pasaron unos minutos antes de que se atreviera a moverse. El paso siguiente tendría que ser largo de verdad. Había un río negro, profundo y sinuoso que discurría de un extremo a otro de la alfombra en toda su anchura, y debido a esta circunstancia, el niño se veía obligado a atravesarlo por la parte más ancha. Al principio pensó en dar un salto, pero comprendió que no podía tener la seguridad de aterrizar exactamente en la estrecha franja amarilla del otro lado. Tomó una profunda bocanada de aire, levantó un pie y lo fue moviendo centímetro a centímetro, y después lo fue bajando poco a poco hasta que, finalmente, la punta de la sandalia quedó en otro extremo, sana y salva, en el borde de la mancha amarilla. Se inclinó, pasando todo su peso al pie que estaba adelante. A continuación intentó levantar también el pie de atrás.
Estiró el cuerpo y dio una violenta sacudida, pero tenía las piernas demasiado separadas y no lo logró. Trató de volver hacia atrás, tampoco pudo. Estaba totalmente despatarrado y literalmente clavado al suelo. Miró hacia abajo y vio aquel profundo y sinuoso río negro debajo de él. En algunas zonas había empezado a agitarse. Se deslizaba y retorcía con un siniestro destello grasiento. El niño se tambaleó y agitó frenéticamente los brazos para mantener el equilibrio, pero solo sirvió para empeorar las cosas. Se caía. Primero fue hacia la derecha, despacio al principio, después cada vez más deprisa, hasta que en el último momento estiró instintivamente la mano para protegerse de la caída y a continuación vio que su mano desnuda se hundía en una masa negra enorme y reluciente. Al tocarla, soltó un penetrante grito de terror. Allá lejos, detrás de la casa, la madre buscaba a su hijo a la luz del día. Esta lectura de hoy, aquí en el parque, la brindamos en el marco del proyecto La Dorada Río de Lectura, apoyada por el Ministerio de Cultura con su programa de concertación cultural. Muchas gracias.